Tengan buenos días, estudiantes de la promoción en la unidad educativa Albert Einstein. A continuación realizaré el video explicativo correspondiente a la clase del 28 de julio. Observaremos el tema del pronombre. Cabe recalcar que al ser una temática bastante amplia, podemos observar la misma en dos partes, ¿de acuerdo? La primera parte será explicada el día de hoy y la siguiente será observada en las sesiones correspondientes en la semana venidera. Consideramos el pronombre como una palabra que sustituye a un sustantivo o a un grupo nominal. Los pronombres son palabras variables, cambian en género y en número. A veces pueden ir precedidos de preposiciones y determinantes. Ahora bien, los pronombres son palabras que cumplen la función similar a la de un sustantivo o un grupo nominal, como lo mencionamos. Por ello, se dice que los pronombres sustituyen a los sustantivos. Sin embargo, también pueden sustituir a grupos de palabras y a oraciones enteras. Continuamos con algunas consideraciones sobre esta parte variable de la oración. Vemos la relación entre los pronombres y los determinantes. Dependiendo del determinante que acompaña al sustantivo, así será el pronombre que lo sustituya. Esto quiere mencionar algo interesante, que el pronombre, al sustituir el nombre sustantivo, llega a tener la necesidad de congeniar tanto en género como en número en relación al sustantivo que va a sustituir. Ahora bien, hay palabras que funcionan como determinante o pronombre si acompañan a un nombre o sustantivo. Por ello, a muchos pronombres se les coloca una tilde para diferenciarlos de otras palabras. Esto llega a darse en la acentuación diacrítica, que también será observada en temas posteriores. Ahora bien, tenemos en cuenta una clasificación sobre el pronombre. Encontramos por lo menos 7 categorías o 7 tipos de pronombres, que son los personales, posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos, los numerales, los interrogativos, exclamativos. Estos serán observados a continuación. Antes de continuar, podemos hacer unas últimas consideraciones. Podemos observar cómo el pronombre va a ser categorizado como dicha palabra en tanto llegue a sustituir a un nombre sustantivo. Si no se diese este caso, entonces por lo general se va a tender a tomar en cuenta a esta palabra como un determinante o un adjetivo, sea el caso que fuere. ¿Sí? De la misma forma, podemos observar que diversas posiciones o situaciones van a hacer que un pronombre adquiera otras connotaciones y sea categorizada como una palabra diferente dentro de la morfosintaxis. Un ejemplo de ello, como vamos a ver a continuación, es la palabra que si es que la vamos a utilizar en un contexto donde se va a mencionar un nombre ya con anterioridad y va a ser el sustituto de este nombre, la palabra que llegaría a ser un pronombre relativo. En tanto que, si no ha de ser así, se consideraría que como un nexo, precisamente como una conjunción. ¿Sí? Entonces, es muy importante a lo largo de este tema observar el contexto en el cual se pueda dar una palabra y sea utilizada en una oración con diferentes significados. Ello le va a dar la categoría correspondiente. Muy bien. Luego de haber tomado en cuenta estas consideraciones, llegamos a desglosar lo que llegan a ser las tipologías de los pronombres. Como el primer tipo tenemos los pronombres personales. Son pronombres que llegan a ser los más usados y los más importantes. Tienen muchas características. Nos indican situaciones, ¿de acuerdo? Sustituyen a nombres propios y a sintagmas nominales. ¿De acuerdo? Entonces los pronombres personales por lo general van a sustituir a los nombres propios, ¿sí? Sirven para nombrar a distintos sustantivos sin decir su nombre. Nombra a quien habla o a quien escucha o a la persona de quien se habla, dependiendo el caso y sin mencionar el nombre. Entonces, los tipos de pronombres personales van a llegar a ser tónicos y átonos.
Las funciones que cumplen los tónicos llegan a ser el hecho de constituirse como un sujeto, un atributo o complemento con preposición, directo, indirecto o circunstancial. Entonces, los átonos pueden funcionar como un complemento del verbo. La diferencia fundamental es que los tónicos pueden aparecer solos y entonces los átonos siempre van a necesitar de un verbo que los pueda referenciar o contextualizar. Vamos a comprender esto a continuación. Muy bien, los pronombres personales son los siguientes. Para la primera persona del singular es yo, mi, conmigo. Y tenemos también la palabra me. Entonces podemos mencionar yo, me, mi, conmigo como una forma con rima y con cierta entonación para que pueda ser memorizada. Yo, me, mi, conmigo. ¿Sí? Para el plural de la primera persona sería nosotros, nosotras y nos. Para la segunda persona, tú, te, ti, contigo y también usted. Para la segunda persona de plural, vosotros, vosotras, ustedes y también os, que ya está en desuso en Latinoamérica. La tercera persona de singular llegarían a ser él, ella, ellos, sí, consigo, se, lo, la, le. Y para el plural, ellos, ellas, sí, consigo, se, los, las, les. Muy bien. Observaremos en la clase cada uno de estos pronombres y tendremos un ejemplo contextualizado con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, observamos algunos ejemplos del uso de estos pronombres personales. En relación a la primera persona, yo, como dijimos, yo. Entonces la función sintáctica llegaría a ser un sujeto o un atributo. ¿De acuerdo? Yo decido lo que hago con mi vida. ¿Sí? De la misma forma, el mí, podemos observarlo como a mí me gusta trabajar. Me trajiste el pan a mí. ¿Sí? El mí, de alguna forma, también referencia a la primera persona de que se está hablando. Conmigo. Entonces, un ejemplo puede ser, vente a jugar conmigo. Generalmente va a indicar compañía. ¿De acuerdo? Para la tercera, bueno, para la primera persona del plural tenemos nosotros, nosotras. Un ejemplo sería nosotras estamos contentas. Otro ejemplo, nos lo dijiste a nosotros antes. Y otro ejemplo, ven con nosotras a jugar. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos que podemos encontrar con los pronombres personales en la segunda persona del singular y el plural. Tú. Un ejemplo con tú podemos decir, tú decides lo que haces en tu vida. Con ti, a ti te gusta viajar. Te trajiste el pan a ti. ¿De acuerdo? Contigo. Voy a jugar contigo. Usted o ustedes. Usted decide lo que hace en su vida. ¿De acuerdo? Vamos con los plurales. Vosotros, vosotras. Vosotras estáis contentas. El manejo del os, como les dije. Os lo dije a vosotros antes. Y para finalizar, voy con vosotros a jugar. Para finalizar, la tercera persona del singular y el plural. Vemos algunos ejemplos. Con él, ella. Ella decide lo que hace en su vida. Otro ejemplo, a él le gusta viajar. Yo soy él y tú eres ella. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Ello fue la clave de la solución. Yo soy ello. Podré vivir con ello. ¿De acuerdo? Ello más que una persona, un individuo, un ser humano, puede referirse a una situación, ¿de acuerdo?, específica. Entonces puede tomarse a partir de esta contextualización, esta utilización del ello. Sí, con tilde, recuerde muy bien. Puede ser un complemento con preposición. Te vestiste a sí mismo. Se vistieron a sí mismas. Muy bien. Continuamos con ellos y ellas. Ellas eligen lo que hacen en su vida. A ella le gusta reír. Nosotros somos ellos. Muy bien. Tenemos en cuenta que habrán pronombres personales tanto átonos como cíclicos. En este caso también tenemos en cuenta que los átonos van a tener que ser acompañados por un verbo. En este caso pueden aparecer en la oración de dos formas, proclíticos y enclíticos. Esto no es una clasificación, sino llega a ser algunos atributos o particularidades de los pronombres átonos, ¿de acuerdo?
Los pronombres proclíticos siempre van delante del verbo, pero se escriben separados. Por ejemplo, se cayó, la traje. Otro ejemplo, los pronombres enclíticos se llaman así cuando van detrás del verbo. En este caso se escriben unidos al verbo como una sola palabra. Pueden unirse hasta dos tipos de pronombres átonos al verbo, unos reflexivos o recíprocos. Me, te, se, nos, os, más uno transitivo, la, le, lo, las, les, los. Por ejemplo, comérsela, traérnoslos, son ejemplos de pronombres enclíticos. Nuevamente repito que a diferencia de los proclíticos, estos pronombres no están delante de los verbos, sino que llegan a estar detrás y unidos a esta otra palabra. ¿Sí? Continuamos. Para finalizar esta primera parte observaremos algunos otros ejemplos de los pronombres personales, ¿de acuerdo? Con los proclíticos y los enclíticos. Un ejemplo en primera persona de los restantes pronombres. Con el me podemos hacer una oración. Me compré ropa nueva. Otro ejemplo, fui a comprarme ropa nueva. Podemos observar en la primera distinción, en el primer ejemplo, cómo llega a ser un pronombre proclítico que está delante del verbo y cómo abajo llega a ser enclítico que va a ser conjuntamente con el verbo puesto contiguamente junto con él en la parte final. ¿De acuerdo? Otro ejemplo con nos compramos ropa nueva. Con el proclítico. Con el enclítico fuimos a comprarnos ropa nueva. Muy bien. Para la segunda persona vamos con el te. Te compré ropa nueva. Proclítico. Y enclítico sería fui a comprarte ropa nueva. Vamos con el os. Os compré ropa nueva. Proclítico. Fui a compraros ropa nueva. Enclítico. ¿De acuerdo? Con la tercera persona. Se compró ropa nueva. Proclítico. Y fue a comprarse ropa nueva. Enclítico. Le compré ropa nueva. Proclítico. Fui a comprarle ropa nueva. Enclítico. ¿De acuerdo? Y así podemos observar cómo hay esa distinción que por lo general no cambia mucho más que llevar el pronombre detrás del verbo y unirlo en una sola palabra. ¿De acuerdo? Para formar el enclítico y diferenciarlo del proclítico. Al final de cuentas se tiene el mismo resultado semántico. Es decir, tienen la misma interpretación, el mismo significado, tanto en forma proclítica como en forma enclítica. Muy bien, vamos a tener cuidado para finalizar con el laísmo, leísmo y el loísmo. Recordemos que entonces el manejo de estas formas de pronombres llegan a ser muy cuidadosas y observadas en nuestro contexto actual. Entonces vemos que el laísmo consiste en el uso incorrecto de este pronombre como complemento indirecto para referirse a personas o incluso otros seres del sexo femenino. Por ejemplo, la dije que no viniera. Entonces, esto está mal si es que nos referimos al sexo que quiera ser. Entonces, la idea es que debería decirse, le dije que no viniera. ¿De acuerdo? El le va a servir tanto para el masculino como para el femenino. ¿Sí? Y no es necesario mencionar en cualquier circunstancia el pronombre la. Otro ejemplo, el leísmo consiste en el uso incorrecto de este pronombre, es en este caso el le, como complemento directo para referirse a personas y otros seres del sexo masculino. Por ejemplo, me gustó el coche y le compré. Debería decirse, me gustó el coche y lo compré. ¿De acuerdo? Loísmo, entonces, el uso incorrecto del pronombre lo. Un ejemplo podría ser, incorrecto, llamé a mis padres. Llamé a mis padres y les dije cuánto los quiero. Debería usarse llamé a mis padres y les dije cuánto les quiero. ¿Sí? Teniendo en cuenta la diferenciación entre femenino y masculino. Muy bien, entonces con todos estos aspectos vamos a hacer como que hemos concluido la primera parte de los pronombres. Observamos lo que llega a ser más abultado, que son los pronombres personales. Y en una segunda parte, que lo observaremos en la siguiente clase, podremos ver los restantes
tipos de pronombres con los numerales indefinidos, relativos y los